escucho, Ana. Profe, es que no podía ingresar a la plataforma. No sé si me podría poner asistencia. Sí, te la coloco. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces vamos a revisar el cuestionario. De hecho, estaba revisando sus cuestionarios y me preocupó un poquito la ponderación. Me preocupa un poquito la ponderación. Ahorita, bueno, se tienen que preocupar y no. O sea, se tienen que preocupar porque, porque si no recuperan ponderación, ¿vale? Si no recuperan ponderación para los siguientes cuestionarios, pues sí les puede impactar esta. Y no porque apenas estamos hablando de la primera evaluación. Recuerden que son 4 evaluaciones las que nosotros tenemos, ¿sale? Entonces, para que ustedes lo tengan en consideración, ¿sale? Entonces, ahorita lo que nosotros vamos a ponderar son 3 aspectos. Déjenme, estoy abriéndola para que sea más fácil que podamos visualizar el cuestionario. Denme un segundito. Estoy abriéndolo. Entonces les decía que nosotros normalmente ahorita lo que nosotros vamos a hacer es ponderar la actividad, las actividades que fueron sus tablitas, las actividades que se hicieron de forma individual con el trabajo en equipo y la actividad de cuestionario y se promedian, pero a largo plazo sí les impacta sobre todo en la parte de la ponderación, sale la calificación final, que no tendría que importarnos tanto, pero recuerden que estamos en un mundo en el que las calificaciones se importan, ¿sale? Sobre todo cuando ustedes quieren entrar a sus prácticas clínicas, a su servicio y la práctica clínica supervisada y todo eso, sí importa la calificación, ¿sale? Entonces, denme un segundito. Pues vamos a ver la actividad de cuestionario, la revisamos. Muy bien. Nada más me indican si ya la visualizan bien ahí, por favor. ¿Me indican? Sí. ¿Ya se ve bien? Vale. Bueno, pues vamos revisando pregunta por pregunta. Me voy a ir rápido para que nos dé tiempo ir cerrando, ¿sale? Entonces, la primera, a ustedes obviamente les aparecía diferente, ¿no? La primera pregunta menciona: la articulación de la cadera está definida como. Todas las preguntas son correctas excepto una. Es también definida como coxifemoral, era correcto. Es una articulación de tipo enartrosis, ya que tiene forma volaguante o esférica, era correcta, y la articulación tiene 3 grados de libertad, era correcta. Creo que la única que no encontrábamos correcta era la primera, de la anfiartrodia, perdón, ¿sale? La segunda nos dice: a diferencia de la articulación del hombro, la articulación de la cadera. Ahí selecciona la o las respuestas correctas. ¿La articulación tiene mayor movimiento que la del hombro? No. Recuerden que el hombro es la articulación más móvil de nuestro cuerpo, y la articulación de la cadera, aunque es una articulación en artrodia, no llega a tener tanta movilidad como el hombro. Gran parte del movimiento está compuesta por el raquis lumbar, ¿sí? Recuerden que acá tenemos mucha compensación por parte del raquis lumbar, sobre todo cuando nosotros llevamos un movimiento más allá del que nuestra articulación puede tener, ¿sale? Sobre todo en actividades como el split, el squash, todo esto, encontramos mucha influencia del raquis. Es una articulación que está sometida a fuerzas de compresión, ya que soporta el peso del cuerpo. Pues sí, recuerden que al final de cuentas, ¿no? Cuando nosotros nos desplazamos, cuando nosotros caminamos, cuando nosotros desarrollamos actividades, siempre va a estar bajo fuerzas de compresión, y
es una articulación que es fácil de luxar. Recuerden que de todas las articulaciones de nuestro cuerpo, esta es la articulación que sí se llega a luxar, pero es la menos luxable, por así mencionarlo, porque a final de cuentas la carga del peso del cuerpo y la locomoción es lo que le permite tener esta gran estabilidad y no permitir este acceso de luxación. Entonces, estas eran las únicas correctas que estaban acá. El movimiento de flexión de cadera está caracterizado por... Todas las respuestas son correctas excepto una. Recuerden que la flexión de cadera, bueno, dentro de las características, primero que vamos a definir un movimiento activo y un movimiento pasivo. Dentro del movimiento activo, la rodilla, dentro del movimiento activo y pasivo, la rodilla va a tener mucha influencia, sobre todo cuando nuestra rodilla, si se encuentra extendida o se encuentra flexionada. Entonces, la flexión activa con la rodilla extendida tiene un rango de 90 grados, era correcto, y la flexión pasiva con la rodilla flexionada podía alcanzar hasta 145 grados. Estas dos aseveraciones eran correctas, ¿vale? La amplitud de movimiento dependerá de los músculos isquiotibiales, ya que cuando están relajados permiten mayor control de movimiento. Sí, era correcto, y lo único que no correspondía acá, si las dos caderas se flexionan de forma pasiva, en conjunto con las rodillas, la amplitud será mayor, ya que se le atañe una basculación pélvica hacia adelante, ¿no? Recuerden que la basculación pélvica la vamos a encontrar en el movimiento de extensión. Acá lo que nosotros vamos a tener es una basculación pélvica hacia posterior. La basculación pélvica hacia adelante disminuye la lordosis, pero acá lo que nosotros tenemos que identificar es que esta es una basculación pélvica. Recuerden que acá influye la pelvis, hace esto, en lugar de hacer esto. En la extensión la pelvis hace esto, ¿sale? Entonces ahí es donde encontramos este concepto incorrecto, ¿sale? El movimiento de extensión se distingue por... miren, pues aquí estaba la respuesta. El movimiento selecciona la o las respuestas correctas. En el movimiento activo de con la rodilla en flexión tiene una amplitud de 10 grados. De forma pasiva el movimiento puede alcanzar hasta 30 grados, pero recuerden que el movimiento normal puede ser de 20 grados. Este movimiento aumenta significativamente cuando se realiza la anteroversión pélvica o la basculación anterior, que produce una hiperlordosis, ¿sale? Entonces ahí está la respuesta y la que vuelve negativa a la anterior. Dentro de los movimientos, las amplitudes no podrían modificar. Entre los movimientos, las amplitudes no se podrían modificar con el ejercicio y el entrenamiento. Pues eso recuerden, completamente falso. El mismo Capanghi nos menciona que si nosotros entrenamos a los músculos y a la cápsula, pues nosotros podemos modificar precisamente a las amplitudes de movimiento, como sucede precisamente en actividades como el ballet, la gimnasia, todas estas actividades que requieren de mayor amplitud. Entonces esa era la única que no correspondía. La siguiente pregunta nos dice que en el movimiento de aducción, en el movimiento de aducción se analiza que se encuentra limitado por el impacto óseo. El movimiento de aducción se analiza que se encuentra limitado por el impacto óseo del cuello del fémur con la ceja cotiloidea, aunque antes de que suceda, los ligamentos pubofemoral y el haz petrocanterio del ligamento iliofemoral, así como los músculos aductores, intervienen para limitarlo, ¿sí? Y es a lo que nosotros definimos como la famosa rotación automática que se presenta. Sí, acá estamos definiendo, de hecho, a la rotación automática por medio de las acciones ligamentosas y musculares. Por lo tanto, el concepto se convierte en un concepto verdadero. ¿Sale? De ahí nos vamos con la siguiente pregunta que nos dice, en el movimiento de abducción de forma pasiva, ¿se puede llegar a alcanzar una amplitud de 180 grados? ¿Por qué? ¿Sale? Y acá lo único que tenían que definir era que complementaba las otras dos preguntas. Los haces del ligamento iliofemoral se distienden, ¿sale? Ya que la pelvis bascula anteriormente. El raquis lumbar se hiperlordosa con los movimientos de abducción y flexión, porque recuerden que el movimiento no es un movimiento puro, ¿sale?
Y este movimiento se puede alcanzar con un entrenamiento constante, ¿sale? Este movimiento se considera una abducción frontal porque se va hacia la flexión, ¿sale? Ya que se trata de una abducción, no se trata de una abducción pura, ¿sale? Entonces, todas las aseveraciones eran correctas, ¿vale? En la pregunta 7, cuando hacemos referencia a la aducción, ahora la ADD relativa nos referimos a, acá estaba súper sencillito, recuerden que la abducción relativa se presenta tanto en la cadera como en el hombro, y se relaciona precisamente con el retorno del segmento hacia la posición neutral o la posición anatómica, como ustedes quieran llamarla, ¿sale? De ahí que tiene una amplitud de 30 a 45 grados, que se combina con otros movimientos, pues no, o sea, todo lo que está relacionado con la abducción relativa está relacionado precisamente con estos elementos que les acabo de mencionar, ¿sale? Con este elemento, mejor dicho. 8. Desde el análisis de la biomecánica se considera que una abducción, una ADD, aducción combinada con flexión y rotación externa de cadera, o sea, la sedestación de cadera, es una posición que representa, pues recuerden que yo les decía que está hasta en el reglamento de tránsito, ¿no? Que se representa como la posición de máxima inestabilidad porque pueda provocar una luxación de la cadera, ¿sale? Sobre todo cuando el impacto es en el extremo distal del fémur, ¿sale? Muy bien. La amplitud de los movimientos de rotación de la cadera dependen del ángulo de anteversión del cuello femoral. ¿Por qué? Selecciona la o las respuestas correctas. Se relaciona con la posición que adopta la cabeza del fémur en relación con el acetábulo. En el caso de los niños, está relacionado. En el caso de los niños, cuando hacen la sedestación con las rodillas flexionadas y en rotación interna, existe un gran riesgo de rotación excesiva, ¿sale? En el caso de los niños con rotación interna excesiva, se puede corregir con la definida posición de yoga, ¿sí? Y bueno, acá lo único que no correspondía con la rotación de la cadera es que la posición del loto promueve la rotación interna que combina con una extensión que sobrepasa los 90 grados. Eso no tenía nada de lógica, ¿no? O sea, ¿cómo va a promover la extensión que sobrepasa los 90 grados y nuestra cadera solamente alcanza por mucho 30 grados? Entonces eso no tenía nada que ver ahí, ¿sale? Muy bien. La amplitud del movimiento de rotación, estaba fácil. La rotación interna es de 30 a 40 grados. La rotación externa tiene una amplitud de 60 grados y se dice que la rotación máxima externa puede ser mayor en decúbito prono, ya que se distienden directamente los ligamentos iliofemorales que influyen en la amplitud de movimiento. La rotación interna es un movimiento, acá esto no tenía nada que ver. La rotación interna es la que dirige la punta del pie hacia afuera y la externa la que dirige al pie hacia adentro. Pues no tenía nada que ver con las amplitudes de movimiento, ¿sale? La 11 nos dice que las articulaciones que presentan 3 grados de libertad, el movimiento de circunducción se define como la combinación simultánea de los 3 ejes. Define que el trayecto que reconoce la cadera es que recorre las caderas sinuoso formando un cono de circunducción. Aquí uno de los elementos importantes que nosotros íbamos a encontrar es esta definición del cono de circunducción que establece la inmovilización de la cadera, ¿sí? Recuerden que acá nosotros cuando hablábamos del cono de circunducción, cuando analizábamos el movimiento de circunducción, recuerden que acá nosotros íbamos a encontrar la posición de inmovilización que normalmente la íbamos a encontrar en el sector 4, igual que en el hombro, ¿sale? Entonces eso es algo que tenemos que tener en consideración. La orientación del cuello femoral interviene en la estabilidad de la cadera. ¿Por qué? Sí, porque recuerden que primero la disposición del cuello con la formación del ángulo de inclinación, que puede ser de 120 a 125 grados, va a ser uno de los elementos indispensables. Y la otra es la posición de la cabeza en relación con el acetábulo. Recuerden que normalmente la cabeza se coloca hacia arriba
hacia adentro y hacia adelante, y esto también nos va a permitir ver la siguiente pregunta que está relacionada con el ángulo de retroversión, ¿sale? Y acá si el ángulo de inclinación es de 110, se le llama coxa-vara. Ahí el concepto era correcto, era coxa-vara, no era una coxa-valga que se somete a la articulación en un riesgo de luxación, ¿sale? Acá no era coxa-valga, era coxa-vara, ¿sale? Por eso se convertía en una respuesta incorrecta, ¿sale? Muy bien, el ángulo de declinación o de anteversión es, y acá lo único que tenían que hacer es que normalmente, vuelvo a mencionarles, que mide el grado en el que el acetábulo rodea la cabeza del fémur en un plano horizontal. Normalmente se encuentra entre un rango de 10 y 30 y la media es de 20, ¿sale? Y esta no era correcta porque es un ángulo definido por la anteversión excesiva, ¿no? Recuerden que solamente tenemos a la anteversión. Si ya es la anteversión excesiva, es un proceso patológico, y si es una anteversión excesiva va por arriba de los 30 grados, no menos de 15 grados, ¿sale? Entonces acá, si sería por debajo de 15, se le llamaría retroversión, ¿sale? El ángulo de recubrimiento o ángulo de Weber es, selecciona la o las respuestas correctas. Está dado por la posición que adopta el acetábulo, ya que se orienta hacia abajo y hacia adelante, que eso es uno de los puntos clave. El eje del acetábulo forma un eje de 30 a 40 grados, lo que indica que el acetábulo rebosa la cabeza del fémur por fuera. Y este ángulo mide, acá se me fue una letra, disculpen ahí, puse mede en lugar de mide, ¿sale? De una vez. Mide, sí, mide el riesgo de luxación o de displasia de cadera. Sí, recuerden que este ángulo de recubrimiento, yo se los mencionaba que normalmente se mide, sobre todo en los pacientes que tuvieron riesgo o que tienen luxación congénita de cadera o displasia de cadera, como ustedes la llaman, ¿sale? 15. Se considera que los ligamentos, que son unos medios de unión, y los músculos tienen un papel esencial en la sujeción de las superficies articulares. ¿Por qué? Acá lo que nosotros es que, a final de cuentas, es que se me modifica, a final de cuentas debe existir un equilibrio entre las funciones, ¿sí? Recuerden que acá tanto la disposición de las superficies articulares como la función de los ligamentos como de las acciones musculares se tienen que mantener en equilibrio, que eso es a lo que se refería esta aseveración. En la cara anterior no hay demasiados músculos, pero los ligamentos son potentes. Se recuerden que de hecho algo que nosotros tenemos es que tenemos 3 ligamentos que se encuentran, bueno, son 2, pero se convierten en 3 por los haces que van a estar en la región anterior, mientras que en la parte posterior solamente hay músculos, porque recuerden que el isquiofemoral es un músculo que nada más, aunque llega y rodea, pero no es un potente ligamento que nos va a dar estabilidad, ¿sale? La acción de los ligamentos es diferente en cada posición, pues todas serán correctas en relación a la pregunta, ¿sale? Siguiente, ¿por qué se dice que los músculos tienen una esencial función en la estabilidad de la cadera? Todas son correctas excepto una. Pues es que los músculos, recuerden que a final de cuentas algo que nosotros vamos a encontrar en la cadera es algo similar a lo que nosotros vemos en el hombro. Dentro de los músculos de la cadera nosotros vamos a tener músculos longitudinales y músculos transversales, ¿sale? Entonces por eso menciona que esta función está dada principalmente por la dirección de los músculos transversales. Recuerden que nosotros vamos a encontrar una estabilidad transversa, ¿sale? Los músculos considerados de dirección transversal son los músculos pelvitrocanterios, y acá está el piriforme, el obturador, el grupo de los glúteos, ¿no? En específico el medio y el menor, que son los que toman esos trayectos, que se definen como músculos sujetadores,
¿sale? Y no obstante, el componente de luxación de los abductores, acá este es un punto importante porque recuerden que yo se los decía en la última clase, a final de cuentas, entre el glúteo mayor, el glúteo medio, el tensor de la fascia lata y los haces superiores de lo que va a ser el glúteo mayor que van a formar este deltoides glúteo, no se compara precisamente con este componente que nos dan estos 6 músculos que son los abductores, sobre todo el abductor mayor, que es un músculo muy potente. Entonces, esto es lo que defiende precisamente el componente de luxación de los abductores disminuye con la abducción, de forma que los músculos son coaptadores de la aducción máxima, ¿sale? Sin embargo, los músculos tienen una dirección longitudinal, no. Entonces, sin embargo, los músculos que tienen una dirección longitudinal, como en el caso de los aductores, tienden a luxar la cabeza del acetábulo hacia abajo. Pues no, porque a final de cuentas, si nosotros analizamos el movimiento, ¿sale? Los abductores se insertan en esta región y están acá. Entonces, si nosotros habláramos de la luxación de la cabecita, no sería hacia abajo, sino sería la luxación hacia arriba. Entonces, es un concepto falso, porque acá lo que tendría que estar para que se convirtiera en este concepto en verdadero es que la luxación sería hacia arriba, por arriba del acetábulo, ¿sale? De ahí en fuera todas son correctas. Dentro de la alineación normal del cuerpo, el ligamento de la cabeza del fémur se encuentra, ¿sí?, en la alineación normal del cuerpo. Recuerden que en la alineación normal del cuerpo casi todos los elementos, digo casi todos, se van a encontrar en una tensión, ¿sale? Porque en este caso el ligamento de la cabeza del fémur se encuentra ligeramente tenso. Su inserción no ocupa el trasfondo acetabular, que eso ya lo analizamos muchas veces, y tiene una posición media un poco debajo y detrás del centro. ¿Se acuerdan de esa imagen que nos daba Kapanji? Es lo que nosotros vamos a encontrar directamente sobre esta alineación. Entonces, todas las respuestas eran correctas. Durante la alineación normal del cuerpo, ¿qué sucede con la función ligamentosa? Todas son correctas excepto una. Ya hablamos del ligamento de la cabeza del fémur. Ahora vamos a ver que el iliofemoral sale con sus dos haces, su haz superior iliopetrocantiniano y su haz iliopetrocanterio, que es el haz superior, y el iliopetrocantiniano, el haz están moderadamente tensos, ya se los había mencionado. El pubofemoral está ligeramente tenso. Y en los ligamentos anteriores, para empezar, el isquiofemoral no es un ligamento anterior, es un ligamento inferior posterior. El pubofemoral está, pero se contraponía con lo que estamos mencionando aquí abajo, está ligeramente distensado. No, el isquio es el que se encuentra ligeramente distendido, el pubofemoral, ¿sale? Pero no correspondía con ligamentos anteriores, entonces esta era incorrecta, ¿sale? Durante el movimiento de rotación externa de cadera, ¿qué sucede? ¿Sale? Todas son correctas. ¿Por qué? Selecciona la línea intertrocantérica, ¿sí?, anterior, se aleja del acetábulo. Recuerden que ahí viene este concepto de la anteversión, ¿sale? Los ligamentos anteriores están tensos, ¿sí? ¿Sale? Y la tensión máxima se encuentra en los haces con dirección horizontal, principalmente en lo que son el ligamento pubofemoral y el haz inferior o iliopetrocanterio de lo que va a ser nuestro ligamento iliofemoral, ¿sale? Es a donde nosotros, entonces todas las aseveraciones eran correctas. En este movimiento todos los ligamentos se tensan, puesto que se enrollan en el cuello femoral. No obstante, el ligamento iliopetrocantiniano, ¿sale?, del ligamento iliofemoral es el que se somete a más tensión, ya que limita la retroversión pélvica. Pues este es el movimiento de extensión, ¿sale? En el movimiento de extensión, recuerden que todos los ligamentos anteriores se tensan, igual que en la rotación externa, ¿sale? De la cápsula es un potente manguito cilíndrico,
que es parecido, un poco parecido al manguito de los rotadores, pero no se compara, del hombro, ¿sí? Que se extiende desde el hueso ilíaco hasta la extremidad superior del fémur y está conformado por un sistema de fibras definidas por su forma. Estas son, recuerden que nosotros teníamos 4 tipos de fibras: longitudinales, oblicuas, arciformes y circulares. Acá perpendiculares no tenía nada que ver, de hecho ni tendría lógica con la forma de las fibras. ¿Sale? La siguiente es una aseveración. La frénula capsulae o pliegues senoviales es parte de la conformación de la cápsula. Esta funciona durante el movimiento de abducción, ya que se tensa la porción inferior de la cápsula y la frénula otorga una holgura adicional favoreciendo al movimiento. Pues sí, era verdadero. ¿Sale? ¿Sí? Acá. El ligamento transverso del fémur es un medio de adaptación. ¿Sale? Ven un segundito, déjenme convertirla para que podamos visualizarla. Ajá, el ligamento, aquí está, el ligamento transverso del fémur es un medio de unión diagonal adaptación, ¿sí? Todas las respuestas son correctas excepto una. Esto es porque el ligamento transverso, recuerden que es un ligamento que se forma en la escotadura, ¿sale? En la escotadura del acetábulo, ¿sale? Es esta acá donde nosotros vamos a encontrar este ligamento transverso y normalmente está relacionado con el haz, sobre todo con el haz isquiático, ¿sí? Y el haz medio o púbico de lo que va a ser de nuestro ligamento redondo, que es lo que está mencionado acá. El rodete cartilaginoso entra en contacto directamente en su cara central. Y bueno, acá lo único que no correspondía es que se insertan el trasfondo acetabular y el vértice de la cabeza del fémur. Pues no, porque estas inserciones que nosotros teníamos acá, trasfondo del acetábulo y vértice de la cabeza del fémur, pertenecían al ligamento de la cabeza del fémur. Esa no correspondía ahí. Todo lo demás es verdadero. ¿Sale? La siguiente nos dice: la denominada tienda del ligamento de la cabeza del fémur está conformada por, recuerden que la cabeza del fémur tiene muchos elementos que lo rodean y uno de estos elementos es el tejido célulo-adiposo que se encuentra en el trasfondo del acetábulo, que se relaciona directamente con nuestra estructura, ¿sí? La membrana sinovial y el líquido sinovial, que es otro de los elementos, y se relaciona directamente con el ligamento transverso. Ya lo mencioné, con el haz posterior y el haz medio, ¿sale? El único que no tenía nada que ver acá, porque a final de cuentas es un ligamento extracapsular, pues es el pubo femoral. Lo demás sí correspondía. El fémur y la pelvis biomecánicamente otorgan un sistema arquitectónico de fuerzas, las cuales están constituidas por, pero recuerden que acá teníamos un sistema de trabéculas que estaban en relación directa con la forma en la que se distribuyen las fuerzas tanto en la pelvis como en el fémur, ¿sale? Estos sistemas de trabéculas estaban relacionados con la cabeza del fémur y el cuello femoral, ¿sí? Y el trocánter menor y el trocánter menor, que era el primer sistema, los dos primeros sistemas. Un sistema de la estructura de la cintura pélvica que transmite las fuerzas verticales del raquis, y estos sistemas favorecen al eje mecánico de la cabeza, la rodilla y el tobillo. Sí, lo mencionamos muchas veces. Lo único que no tenía nada que ver acá es que el efecto de cizalla de la base del cuello, sí, tiene un sistema de horca. Bueno, acá de hecho ni la aseveración era correcta para que se confundieran. Recuerden que el sistema de la horca es cuando, si nosotros no tuviéramos esta distribución de fuerzas, la cabeza del cuello generaría un efecto de la horca, porque las fuerzas caerían directamente sobre la cabeza del fémur y caería directamente acá, y lo que provocaría precisamente sería la fractura. Por eso es que existen toda esta serie de definición de líneas de fuerza que nosotros vamos a tener acá, ¿sale? Entonces, esa era la única incorrecta. Y se mide en el plano frontal vertical, ya que pasa por la cabeza del fémur y el eje de los cóndilos, la diáfisis femoral y el extremo superior
y forma un ángulo de 7 grados. De 5 a 7 grados, pues aquí no había nada del otro mundo. Recuerden que el de inclinación es de 120 a 125 grados, el de declinación es de 30, ¿sale? El de retroversión es de 30, entonces el único que correspondía acá era el eje mecánico del miembro inferior, ¿sale? La inclinación la inserción de este ligamento se encuentra en la parte posterior del limbo y del rodete acetabular para fijarse en la cara interna del trocánter mayor por delante de la fosita digital. Estaba fácil, el isquiofemoral. ¿Vale? De forma general, se entiende que el movimiento de flexión de la cadera enrolla los ligamentos alrededor del cuello, tensándolos, mientras que en la extensión se desenrollan, destensándolos. Esta aseveración es falsa. Recuerden que durante el movimiento de flexión, cuando se genera esta rotación, ¿sale? Cuando se genera la rotación, normalmente en la flexión se desenrollan, o sea, se distienden todos los ligamentos, mientras que en la extensión se tensan todos los ligamentos, ¿sale? Por eso se convertía en una aseveración falsa. El definido deltoides glúteo está conformado por, esto estaba facilita, se las mencioné ya muchas veces, glúteo medio, glúteo menor, tensor de la fascia lata, la porción superficial del glúteo mayor o bases superiores, y el que no tenía nada que ver acá era el piriforme o piramidal. La rotación interna total de la cadera en la rotación total interna de la cadera se presenta una inversión muscular. Esta está dada por los músculos. Estaba fácil. El obturador no eran todos los músculos pelvitrocanterios. El tensor de la fascia lata no tenía nada que ver. El abductor no tenía nada que ver. Los únicos que tenían que ver acá es el obturador externo y el pectíneo. A lo mejor los músculos pelvitrocanterios, pero ni así podrían confundirse. ¿Sale? El potente agonismo de los músculos abductores está formado por, recuerden que los abductores normalmente se relacionan precisamente con el abductor mayor, el abductor largo y el abductor corto, el pectíneo, el grácil y el glúteo mayor, que son los potentes músculos aductores, y como actividad sinérgica, pero que también es bien importante para ellos, es el semimembranoso, el semitendinoso y la porción larga del bíceps, que son los que van a promover el movimiento de abducción. El glúteo medio y el glúteo menor no tienen nada que ver porque sus inserciones no van a permitir hacer la función de abducción. De hecho, el glúteo medio es un potente y glúteo menor son potentes abductores. ¿Sale? La siguiente es la definición del equilibrio transversal de la pelvis. ¿Sale? Está dada, esto se los mencioné, si no mal recuerdo, en la última clase. Recuerden que acá el equilibrio transverso va a estar dado precisamente por los músculos, el equilibrio que se va a establecer entre los músculos abductores y abductores, que es bien importante. ¿Se acuerdan que yo les dije que si se debilitaban los abductores, que en este caso es el glúteo medio, que antes le daban una fuerza, un fuerte lugar al glúteo medio, que es la pregunta que sigue, se iba a presentar el famoso signo de Duchenne o el famoso de Trendelenburg, que yo les mencioné, que normalmente este signo es muy visible o es muy parecido a lo que sucede con la marcha de las modelos, ¿no? Cuando cruzan la pierna sobre la misma línea, ¿sale? Y pues normalmente el equilibrio está dado por las acciones agonistas de abductores, ¿sale? Antagonistas sinergistas de los abductores, que están equilibradas con los agonistas, ¿sí? Las acciones de los abductores, sobre todo cuando la pelvis bascula generando una palanca de primer género, ¿sale? Y las acciones simultáneas y bilaterales de los músculos abductores y aductores, ¿sale? Esta no es cierto. Esta es incorrecta. Los músculos abductores basculan, generan una palanca. No es una palanca de primer género. Recuerden que es una palanca de tercer género. Por eso es incorrecta. Solamente la primera y la segunda eran correctas.
La tercera. Y ya la última está relacionada precisamente con la estabilidad de la pelvis, en la que se responsabiliza, hasta acá se los puse en letras, al glúteo medio y al glúteo menor y al tensor de la fascia lata, que son indispensables para llevar una marcha normal una marcha normal y en el apoyo unilateral. Recuerden que el apoyo unilateral es cuando nosotros apoyamos una pierna y normalmente cuando estos no se encuentran, ¿sí?, cuando se paralizan o se debilitan, pues vamos a encontrar el famoso signo de Trendelenburg, ¿sale? Que es una de las características que nosotros vamos a encontrar acá, ¿vale? Muy bien. No sé si tengan alguna pregunta, duda o comentario. Ustedes indíquenme, por favor, con las preguntas. Ahora, como yo les mencionaba ya anteriormente, acá ustedes yo les decía, sí se tienen que preocupar porque tienen que elevar su ponderación en las otras evaluaciones. Recuerden que nosotros vamos a tener 3 evaluaciones más, entonces ahí ustedes pueden recuperar un poquito estas ponderaciones, pero sin embargo tienen que echarle ganitas para poder recuperar ponderación, ¿sale? Sí, y yo siempre lo he mencionado y se los menciono mucho a los chicos de biomecánica 2. A final de cuentas, acá sí impacta muchísimo la biomecánica 1, porque si ustedes no conocen, si hubo algunas lagunas que quedaron en la biomecánica 1, sí, si ustedes tienen algunas lagunas, sí, sobre todo dentro de la osteología, la artrología y la miología, pues obviamente acá sí impacta porque si se dan cuenta acá nos vamos más con el análisis biomecánico y ustedes lo han de haber visto desde la biomecánica 2, ¿no? Con la maestrade. A final de cuentas, a mí lo que me interesa es que ustedes sepan cuál es la función biomecánica de todas las estructuras. Vamos a entrar con el tema de rodilla y ustedes van a ver que rodilla es una articulación que tiene muchísimos tejidos blandos, o sea, muchísimos. O sea, es un complejo articular porque son 2 articulaciones, entra la articulación femorotibial y la femoropatelar, ¿sale? Entran las 2 articulaciones, pero cada una de ellas va a tener sus componentes, no solamente son los ligamentos cruzados y los meniscos los que conforman, sino van a ver que así como la cadera, que vamos a encontrar bolsas de grasa, vamos a encontrar pliegues sinoviales, ¿sí? Acá nosotros encontramos un concepto que son las famosas plicas, ¿sale? Las plicas en rodilla encontramos un concepto que se presentan desde el neurodesarrollo, pero que si estas no desaparecen, a largo plazo nos van a provocar un desgaste articular o lo que Kaplan u otros autores definen como la hemartrosis, ¿sale? O sea, que el sangrado dentro de la misma articulación y que muchas veces estas lesiones pues van a provocar o van a hacer que nuestro paciente entre a un procedimiento quirúrgico, ¿sale? Entonces, 2 cosas. Una, les voy a compartir, ahorita que terminemos la clase, les voy a compartir esta tablita, ¿sale? Que es un poquito de lo que nosotros ya hemos hecho anteriormente, ¿sale? Que es la integración precisamente tanto de la cinemática y la osteocinemática de la que nosotros vamos llevando, ¿sale? Desde la definición de los movimientos que se van a generar en cada una de las articulaciones, porque acá tenemos un complejo articular, como ya bien se los mencioné, ¿sale? Que se compone de 2 y obviamente cada articulación, aunque nosotros estamos acostumbrados a ver que la rodilla solamente se desempeña en 2 planos de movimiento, en un plano de movimiento que va a ser la flexión y la extensión, ¿sale? Tenemos que definir por qué nuestra rodilla se le asignan otros 2 planos, tanto un plano desde el plano horizontal donde le vamos a agregar los movimientos de rotación interna y externa,
hasta porque desde el plano frontal con un eje anteroposterior nosotros vamos a encontrar ciertos movimientos que están relacionados con la abducción y la abducción, ¿sale? Entonces acá ustedes tienen que justificar precisamente estos elementos, ¿sale? Porque desde el punto de vista biomecánica, nuestra articulación se somete precisamente a estos elementos, ¿sale? De acá venimos a la descripción de las superficies articulares. Recuerden que dentro de las descripciones de las superficies articulares, siempre para mí, o sea, desde un punto de vista personal, y no es solamente mío, sino por qué Capanghi, por qué Nordin, por qué Newman se regresan otra vez a describir las superficies articulares tan detalladamente, es precisamente porque a final de cuentas la misma disposición de la superficie articular es lo que nos va a permitir definir los movimientos que se van a generar dentro de la propia articulación. Entonces aquí describimos a los cóndilos femorales, a los platillos tibiales y definimos dos elementos que nosotros encontramos, estos conceptos de torsión femoral y torsión tibial que van a aparecer acá. ¿Sale? Definimos las caras articulares de nuestra articulación femoropatelar o femororotuliana, que ustedes quieran llamarle, y van a ver que también de forma conjunta, y esto nos va a permitir analizar qué sucede con la artrocinemática de mi articulación femorotibial y la articulación de mi articulación femoropatelar y patelar, y desde este concepto nosotros vamos a encontrar, ¿sale?, esta definición de los movimientos paradójicos que nos van a permitir interpretar las alteraciones de la cinemática, ¿sale? Entonces, esta es la primera actividad que yo les voy a, que en un ratito ya se las publico en el canal para que empiecen a trabajar con ella, pero se les va a quedar otro aspecto de tarea. Yo sé que ya estamos en la biomecánica 3, ustedes ya pasaron por una biomecánica 1, ya pasaron por una biomecánica 2, ustedes casi ya se sienten especialistas en biomecánica, ¿sale? Bueno, quiero creer yo que ya son casi especialistas en biomecánica, ¿sale? Entonces, lo único que necesito, bueno, lo que sí me gustaría, porque obviamente cuando yo veo sus cuestionarios, pues me preocupan sus ponderaciones, ¿sale? Y acá lo que sí me gustaría que recuperáramos, ¿sale?, es qué elementos para ustedes o cómo es la forma en la que ustedes a lo largo de la biomecánica 1 y la biomecánica 2, cuáles son esas estrategias que a ustedes les funcionan más para aprender biomecánica. O sea, ¿cuáles son estas estrategias? Yo creo que voy a recuperar dos elementos. Uno es la construcción de modelos, porque a final de cuentas la biomecánica se vuelve compleja porque nuestro cerebro no logra interpretar algo que nosotros no visualizamos. Cuando nosotros decimos la inserción del ligamento, en este caso, por ejemplo, vamos a ver la inserción de los ligamentos cruzados, los colaterales, vamos a ver que no solamente tenemos colaterales, sino van a aparecer oblicuos, van a aparecer otros ligamentos, los intermeniscales, que son ligamentos que nosotros vamos a tener ahí. Cuando nosotros hablamos de que se tensan, se distienden y todos estos elementos, nuestro cerebro como que no es capaz de registrarlo tan fácilmente, ¿sale? Nuestro cerebro. Entonces, a mí sí me gustaría que ustedes el lunes me dijeran, desde la experiencia que ya tienen de la biomecánica 1 y la biomecánica 2, con este concepto del análisis, ¿sale?, de los análisis biomecánicos, ¿sale?, me dijeran qué estrategias son las que les funcionan más, y construyendo videos, y construyendo modelos, esas tablitas que yo les pongo, las dejo abiertas. Si para ustedes esa tablita les genera más confusión, pues pueden hacer un resumen, obviamente que contenga todos los elementos que yo les estoy solicitando, ¿sale? Porque ustedes van a ver, ahorita no me ha dado tiempo de calificar, porque recuerden que fue mi examen, ya, soy libre, ya. Se acreditó el examen, entonces ya ahorita me dé más tiempo para ustedes, ¿sale? Entonces, van a ver que sí reviso que las tablas contengan todos los elementos que les solicito, ¿sale? Entonces, que ustedes me digan, en lugar de una tabla, yo prefiero hacer un resumen o prefiero hacer un mapa conceptual, ¿sale? Pero que contenga todos estos elementos, yo quedo abierta a lo que ustedes me indiquen
qué es lo mejor para ustedes, o si para mí es mejor hacer una presentación, una diapositiva, un video, lo que ustedes, un Draw My Life o algo así, yo quedo abierta a que nosotros entendamos la biomecánica. ¿Sale? Cuando yo veo los cuestionarios y sacan ponderaciones tan bajitas, me preocupo porque a final de cuentas yo considero que los cuestionarios son una autoevaluación, ¿sale? Son autoevaluaciones de qué es lo que me falta reforzar, ¿sale? ¿Qué les falta reforzar en estas preguntas, ¿sale? Entonces, que se les queda de tarea primero integrar la primera tabla, porque es con la que empezamos a trabajar. Ya les dije que pueden ir en forma de resumen, puede ir en forma de mapa, lo que les queda a ustedes, la misma tablita, descárguenla en Word y trabajenla, o desde el mismo blog de notas, trabajenla, ¿sale? ¿Sale? Entonces, para que ustedes vean qué es lo que les funciona más aprendiendo biomecánica, porque van a ver que todo esto que les acabo de mencionar ahorita, cuando lleguemos al análisis de la marcha, que es la biomecánica aplicada, vamos a recuperar todos estos elementos para poder hacer el análisis de la marcha, ¿sale? Entonces, por eso me interesa que quede claro, ¿sale? Entonces, para que lo tengan en consideración. Y recuperamos todo, porque marcha analiza desde miembro superior raquis y miembro inferior, ¿sale? Se regresa uno a todo. ¿Sale? Con cinturas pélvicas, con cinturas musculares, todo lo que esté relacionado. Cintura pélvica, cintura escapular, ¿sí? Miembro superior, miembro inferior, raquis. Nos regresamos a todos los elementos, ¿sale? Entonces, para que no nada más hable yo, ¿sale? Y todos vayamos construyendo un poquito para el análisis biomecánico, ¿sale? Yo sé que cada profesor tiene una forma diferente de ver la biomecánica, ¿sale? Pero desde lo que ustedes ya traen, ustedes traen dos perspectivas diferentes. Traen la perspectiva del maestro Moy y traen la perspectiva de la maestra Ade. Entonces, desde todos esos elementos y lo que nosotros alcanzamos a integrar con esta unidad, ¿qué elementos les funcionan más para entender la biomecánica? ¿Sale? Ustedes díganme. ¿Sale? Ustedes me van a decir qué elementos, porque desde ahí partimos para poder iniciar la siguiente unidad. ¿Sale? Nos vamos a ir un poquito más rápido porque todavía nos faltan 3 unidades más, ¿sale? Que es codo, rodilla, tobillo y pie, ¿sale? Y la marcha, que tiene una connotación importante la marcha, ¿sale? Entonces, váyanle pensando, me van diciendo para que yo le integre. Mientras yo voy a empezar a trabajar por equipo, vamos a empezar a trabajar con equipo. Yo creo que vamos a empezar con la construcción de modelos, ¿sale? Para que se nos vaya facilitando un poquito más el entender la biomecánica, ¿sale? Entonces, tienen que hablar más porque a final de cuentas, como yo les decía, a final de cuentas, a lo mejor yo ya sé biomecánica, ¿no? Porque muchas veces se les explico y entonces eso me va quedando más grabado a mí, ¿sí? Pero cuando yo les pregunto, pues a lo mejor no alcanzan a integrar toda esta información que yo les estoy dando, ¿sale? Entonces, para que lo tengan en consideración, vamos a ir cambiando un poquito la dinámica de las clases, ¿vale? Para que vaya quedando más claro, ¿va? Muy bien, pues, entonces mañana no vamos a tener clases, van a tener el día para integrar su tablita, ¿sale? O como ustedes quieran hacerla, ¿sale? Van a tener tiempo y el lunes estamos iniciando para ya completar todo lo que nosotros vamos a trabajar en esta unidad, ¿sale? En esta unidad, esta primera tabla queda fácil. La que viene compleja es la de tejido blando, porque son muchos tejidos blandos, ¿sale? Muy bien, pues bueno, pues va. Que tengan bonito día, cuídense mucho y nos estamos viendo el día lunes, ¿vale? Que estén bien. ¿Vale? Sí, por favor. Gracias. Gracias. Bye, bye. Buen día. Bye, bye.